información del momento a esta hora de la mañana y proviene desde China con esta explosión. Sí, en la ciudad de Taiyuan, que es la capital de la provincia de Shanxi, en China esto. Esto ocurrió hace muy poquito, son imágenes que recién nos han llegado y ahí se reportan 17 personas heridas. Miren las imágenes, Esto está en la provincia china de Shanxi. Sí. Así no es. Shanxi, como dicen acá de cariño, no es Shanxi. 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 Ay, que tú eres un experto. Tú eres un experto en la pronunciación. Claro, mi clase de chino. Claro, en tu clase de chino. Y se ha reportado que las operaciones de rescate todavía se están realizando en ese lugar, porque esta explosión ha sido muy reciente. Según medios locales, habría personas heridas, pero en estado crítico en el lugar. Entonces, recién los están sacando para que puedan recibir asistencia médica en medio, además, de la emergencia que ha motivado la llegada de bomberos. 17 personas heridas, pueden ver ahí autos completamente quemados y se investiga si todavía hay personas entre los escombros de una explosión que ocurrió hace muy poquito y se desconoce todavía la causa de esta explosión, Karina. Sí, no se ha entregado ningún motivo, pero pudiera estar relacionado a lo mejor con algún tipo de combustible que se haya utilizado al interior del edificio. Esa ha sido una de las imágenes más reproducidas en los últimos minutos, la imagen de una persona que va con la parte de arriba sin ropa, pero además sangrando, y por lo tanto es una persona que sufrió múltiples heridas. Ahora, el estado en que quedaron, fíjate que los dos edificios están afectados, claro. Es lo más raro. De ambos lados, a ambos lados de la calle está afectado, fue una explosión gigantesca. Los autos convertidos en chatarra. No quedó absolutamente nada. Y si no hay víctimas fatales, esto es un milagro, porque pueden ver, recién veíamos a esa persona que pasaba completamente ensangrentada. Los daños son tremendos, vidrios rotos, ahí tenemos la persona que pasa ahí con el torso desnudo, ensangrentado, los autos completamente destruidos y una columna de humo negro que da cuenta de la violencia que tuvo esta explosión hace muy poquito ahí en China. Claro que sí, y por lo tanto recién se está actualizando toda la información para saber cuántas personas en definitiva son las afectadas. Hasta ahora no se ha entregado una cifra total respecto de las personas que han sido lesionadas, pero como decíamos, esta es una zona completa de edificios. No es que se haya registrado en un solo edificio y el resto haya resultado dañado por la onda expansiva. Si uno se fija en la calle, por ejemplo, la cantidad de daño y de llamas que alcanzaron los vehículos fue bastante grande. Así que vamos a estar actualizando esta información en los próximos minutos, ya con más detalle del operativo de emergencia que se realiza en ese lugar. Sí, estaba buscando dónde quedaba la provincia de Shanxi en China. Queda como en el centro de China, más pegado hacia como el este, más pegado hacia Corea del Sur. Claro. Bueno, vamos a estar muy atentos ahí a actualizar después qué pasa con esta explosión en China, donde ya se reportan 17 personas heridas. 9 emergencias que se ha producido en China, ¿no? Y que nosotros veíamos las imágenes, sí, pero además impresionantes, ¿no? Impresionantes, igual que las que estamos revisando en esta oportunidad, Karina. Esto se trata de otra explosión que lamentablemente se registra en las últimas horas en otro punto de China, más allá de la otra explosión que ya vamos a estar revisando, pero esta en específico tuvo lugar en un restaurante y deja por lo menos 22 personas fallecidas, una situación muy dramática, y destacar que todo esto ocurre muy cerca de un bloque de viviendas, es donde comienza este devastador incendio. Como decíamos, esto tuvo lugar específicamente en la ciudad de Liaoyang, que esto queda ubicado en la provincia nororiental de Liaoning, y es ahí cuando vemos ahí las llamas que prácticamente arrasan con todo a su paso. No se conoce de momento alguna de las causas que hayan producido este incendio ahí dentro de este restaurante, pero lo que sí se conoce es que el dueño de este recinto acaba de ser detenido, puesto que está obviamente siendo investigado ahora por alguna eventual responsabilidad que él haya tenido o alguna negligencia también que se haya registrado en este restaurante. Lamentablemente, dentro de estos 22 fallecidos hay algunos clientes que estaban ahí disfrutando de una comida y lamentablemente se ven ahí afectados por esta tragedia. Pero no es normal que se hayan detenido al dueño, porque ¿qué? ¿Se baraja alguna hipótesis de lo que puede haber pasado?
Sí, lo que han dicho las autoridades, y de hecho habló hasta el propio presidente chino, Xi Jinping, quien obviamente condena toda esta situación, dice que tiene que obviamente regir la investigación respectiva, pero claro, ya han revelado, ha trascendido que es el dueño del restaurante, uno de los detenidos por este caso. No se han conocido mayores detalles en torno a su eventual responsabilidad, pero es probable que él tenga más información que cualquier otra persona en torno a qué es lo que pudo haber fallado, y es por eso que actualmente está en custodia policial, el dueño de este recinto. Y lo más preocupante de todo es que este no es la única situación de estas características que se registra en China. De hecho, ya vamos a dar cuenta también de otra explosión que ya vamos a estar revisando, pero que nos da cuenta de que se ha hecho lamentablemente una constante que se registren explosiones impresionantes y con saldos muy lamentables también, como en este caso donde por lo menos 22 personas han perdido la vida ahí en China. Y nos vamos directamente a Estados Unidos porque el día de ayer el presidente Donald Trump cumplió sus primeros 100 días de lo que está siendo su segundo mandato, y a raíz de esa fecha tan importante es que realiza este evento, un mitin que tuvo lugar en el estado de Michigan, un mitin que nos recuerda a los que él realizaba durante sus campañas presidenciales. Vemos ahí que está absolutamente repleto de sus adherentes, y este fue un evento que se realizó bajo el lema 100 días de grandeza, donde Donald Trump obviamente que se dedica a expresar ahí lo que para él han sido estos 100 días tan maravillosos, como él mismo los define, de lo que ya está haciendo su segunda administración. Y se está poniendo el parche antes de la herida en términos de decir que todavía no han visto nada, ¿no? Eso es porque algunas de las cosas que él había anunciado directamente en estos 100 días no se cumplieron. Exactamente, de hecho dice el propio presidente estadounidense Donald Trump, todavía no han visto nada, lo mejor está por venir, y dice también que estos primeros 100 días han sido los más exitosos de cualquier administración de la historia de Estados Unidos. Es decir, acá Donald Trump se adjudica prácticamente el trono del éxito ahí en Estados Unidos. Tema migratorio, donde ha tomado medidas contundentes. Tema arancelario, donde bueno, hemos visto en estos días cómo ha aumentado los aranceles a las importaciones que venían prácticamente de todo el mundo, sobre todo las chinas. La guerra. Pero ahí hay un tema que le ha costado más, porque él dijo, yo voy a ser presidente y en 24 horas termino con la guerra en Ucrania, y ya llevan 100 días y la guerra no solamente no se ha terminado, sino que desde su gobierno han dicho que si Rusia y Ucrania no ponen de su parte, Estados Unidos se retira como mediador, lo cual sería un fracaso, teniendo en cuenta que él decía que en 24 horas terminaba con esto. Y solo para darte el pase, Tommy, en el funeral del Papa, ¿se acuerdan que tuvo una conversación con Zelensky? Sí. En medio de toda la ceremonia, acercaron 2 sillas y la conversación era permanente con él. O sea, está por lo visto tratando de hacer gestiones, pero esas gestiones no han dado frutos. Exactamente. Que es distinto. Y ojo con algo, puede que no estén dando frutos. Queda la sensación de que más por Putin que por Zelensky. Claro, de hecho el mismo Donald Trump la semana pasada interpela al presidente ruso a través de su cuenta de Truth Social, donde emite un mensaje ahí diciendo: Vladimir, basta, ya es momento de alcanzar un diálogo. En definitiva, es lo que se ha desarrollado ahí en torno a los primeros 100 días, y en este evento en específico también el presidente no solamente se dedica a expresar lo que él considera son los grandes logros de estos primeros días, sino que también arremete en contra de todos sus detractores, partiendo por la clase política de izquierda, quien trató de lunáticos de izquierda radical extrema. También dice que se trata de una clase política perversa, que se ha enriquecido, que ha vendido el país y que lo ha desangrado por completo. Además, por ejemplo, Donald Trump también acusó directamente a los medios de comunicación, los tildó de mentirosos, a los jueces dijo que eran comunistas, a los países aliados dijo que han saqueado a Estados Unidos durante mucho tiempo. Es decir, acá Donald Trump se dedicó a arremeter ahí en contra de todos sus detractores. Vamos a ver lo que viene. Exactamente.